Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar con la web conference de la fase número 4 del curso de programación avanzada. Eh, Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ve la pantalla, por favor? ¿También de la pantalla? Bueno, esta fase 4 es de control. Vamos a aplicar algo de seguridad y control sobre la aplicación. Este, lo primero que deben de hacer ustedes entonces es revisar la lectura, mirar, responder esta pregunta en el documento. En un párrafo de 100 palabras, con su propia autoría, describir en qué consisten las técnicas de programación segura y justifique cuáles son las mejores técnicas de programación segura. Las técnicas de programación segura que más se hacen en la aplicación desarrollada. Esta parte, pues, digamos que hay varias técnicas. Entonces, yo les voy a decir lo mínimo, les voy a explicar lo mínimo que deben colocar. Ya resto, si pueden encontrar más y aplicarlas, sería bueno. ¿Listo? Luego de ello, deben consolidar entonces en el documento todo lo que es lo que están solicitando. Que es acá, la portada, la tabla de contenido, introducción, los objetivos, los resultados, que es donde están los párrafos seleccionados, las imágenes que de pronto tengan las codificaciones, pero más que las imágenes me interesa el código. ¿Listo? El enlace que contenga archivos fuente del proyecto que funcione correctamente. Conclusiones y bibliografía. Entonces, esta fase va a aplicar, vamos a aplicar ahorita unos tres temitas, que es encriptación de contraseña, validación de los campos usando expresiones regulares y no, o sea, la validación de los campos y el uso de expresiones regulares y la encriptación. Entonces, mínimo esos tres temas van a estar ahí. Ustedes tienen que aplicarlo en su código para que puedan obtener el total de los puntos. De ahí para adelante, si en la lectura, sus investigaciones que ustedes hagan por internet encuentran más formas de aplicarle más seguridad a la aplicación, es bienvenido, ¿vale? No hacerlo tanto por los puntos, sino por aprendizaje. Entonces, aquí ya sería entregar el documento en el informe de evaluación. Y aquí yo vi pues una pequeña falla acá en la guía. Por ejemplo, ese segundo criterio dice los multiplicaré de manera de secciones, eso era del periodo del pasada. En este caso se referiría a las respuestas de la programación segura. Y la API, bueno, la API ya desarrollada con todas las validaciones que vamos a mirar ahorita. Preguntas hasta el momento acerca de lo que tienen que hacer así en general.
Ustedes aquí en la lectura de programación de aplicaciones van a encontrar bastante información de técnicas de seguridad, pero la mayoría va a ser orientada a aplicaciones web. Esto pues es una aplicación de escritorio, no aplicaría mucho la seguridad de allá, pero es bueno que esas seguridades ustedes las lean y las tengan en cuenta en caso tal de que desarrollen una aplicación web, tengan conocimiento de las diferentes vulnerabilidades y cómo subsanarlas al momento de programar en los diferentes lenguajes de móvil, de web, ¿vale? Por ahora vamos a mirar la seguridad que se puede aplicar en la seguridad en la aplicación. Jason pregunta, ¿es necesario tomarle pantallas a los errores en las variaciones? Bueno, los pantallazos es más que todo a los nuevos códigos de seguridad que se va a aplicar. Eh, pero como le digo, si, yo prefiero más bien el código porque ahí es donde miro los estudios y reviso que esté todo correcto, ¿vale? De prioridad eso que las imágenes. Inclusive puede estar sin imágenes. Lo importante es que en el código esté todo lo necesario. ¿No? Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, que es simplemente validar los formularios. Al momento de registrar un formulario, esto que estamos haciendo ahorita puede aplicar para cualquier aplicación, ¿vale? O sea, no en cuanto al código exacto, sino en la teoría de lo que ustedes deben hacer siempre que estén haciendo una aplicación, ya sea web, móvil o aplicación de escritorio, tienen que siempre aplicar la teoría, la validación de los formularios. Esto significa que los formularios no estén vacíos, que el correo tenga el formato adecuado, que el teléfono o donde lleva de ir un número sea un número como tal y, y el resto de validaciones necesarias. ¿Listo? Yo otros, al inicio yo ya había simplemente validado el rol, que si el rol estaba en cero, entonces yo le doy acá y se selecciona un rol. Pero si yo acá selecciono rol y le doy crear usuario, dice debe llenar todos los campos. ¿Por qué? Porque lo tengo vacío. Yo lo lleno y le doy crear. Dice el correo no tiene formato adecuado. Entonces se supone que primero debe de ir un nombre, debe seguir una arroba, debe estar seguido de otra palabra, seguido de un punto y seguido con el punto com o punto com. Si yo aquí le doy talentumano, cambio de administración, si lo dejo así, mire, este es el otro. El teléfono debe tener 10 dígitos si debe ser numéricos. Si ya sé, debe tener 10 dígitos porque normalmente el celular pues tiene algo. Yo aquí ya está estos tres correctos, yo aquí le doy esto, le dice el usuario, ya pego en esto. Bueno, no validado lo último del día. Pero bueno, siendo el empleado ya se validó todo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ya les había, ya habíamos hecho el de Combo Box, que es el primero. Voy a iniciar acá para que sea código perfecto. Esta parte de aquí es para el Combo Box, ya que si está en cero, es este, en la posición cero. En la posición cero de la fila, no hay ninguno seleccionado ninguno de los dos, ahí es esa parte.
Aquí yo sé los if para eso. Entonces la primera es si se selecciona ese rol. Si ese es cero, entonces le dice algún mensaje que seleccione el rol y no me entra ninguno de acá abajo. Si es uno o dos, que son los otros dos, entonces como esto no se cumple, va a entrar acá si no. Aquí en este if estoy verificando que los campos no estén vacíos. En este caso del txt.nombre. Este método trim es para quitar los espacios que haya. En caso de que haya dejado porque puede haber dejado un espacio acá. Yo quiero barra despaciado y aunque esté vacío, la aplicación la va a tomar como si fuera un valor 1, como si no estuviera vacío, pero para mí está vacío. Entonces con eso validamos de que quite todos los espacios en esta caja y me lo valide si es igual a ninguno. Equals. Entonces quiten el espacio que tenga las palabras y equals. Esto de aquí, si está vacío, me va a dar equals. Me va a dar entonces verdadero esta parte. Porque efectivamente está vacío. Aquí le estoy diciendo que sí está vacío. Y lo estoy admitiendo con el otro. Con cada uno de los campos debo validar que no esté vacío. ¿Vale? Si los tres, en este caso los tres cajas de texto iniciales eh, por ejemplo aquí colocado, por ejemplo, este signo de admiración que ustedes ven acá, le estoy indicando que me convierta esto en verdadero. Entonces, si yo le quito este signo de admiración, es como si estuviera siendo diferente de vacío. Perfecto. Si yo le quito esto, me va a dar verdadero esta parte, que está vacío, si es igual a vacío. Eso significa eso. Que eso es igual a vacío, es verdadero, pero yo necesito es que sea falso. Esa parte que contenga algo. Entonces, si yo lo dejo así como está diciendo que es igual a vacío, por lo tanto es verdadero. Ok, pero yo necesito es que sea diferente de vacío. Por eso es este signo de admiración que le coloco acá. Ya le estoy diciendo que esto, si es diferente de vacío, es verdadero. ¿Para qué? Para que todo esto me sea verdadero y con este if pueda acceder a la siguiente línea. Vamos a dejar acá esto para que se empiece a pasar. Entonces, cada uno de estos son cada una de las cajas de texto que están aquí en el diseño. Primero, esto ya está validado inicialmente. Luego valido estos tres, que es lo que hago acá. Entonces, esto me va a dar que eso efectivamente está vacío, pero yo necesito que no esté vacío para poder acceder. Por eso le coloco este signo de admiración que convierte eso. ¿Vale? Entonces, para el correo será igual. Sí, más o menos. Bueno, entonces este ir de acá es para validar que ningún campo de eso esté vacío. A continuación,
uso un método un poco más complejo, que es para validar el correo, donde le paso el texto que me haya enviado el correo. Este validar email es un método que yo hice en una clase de validaciones que yo tengo acá. Bien, yo aquí ya creé el objeto y uso la método. Lo hice aparte, pues porque como aquí requiere más, un poquito más de código, entonces yo se los dejo a discreción de ustedes si pueden hacer en las validaciones, pueden hacer todos los métodos de validaciones y devolver lo que deban devolver, para que no sea tanta código dentro del formulario, código de formulario. Pero por lo menos aquí, este es un método para validar correo, donde tiene un patrón de patrones regulares que debe tener un correo electrónico, ¿vale? Entonces, aquí pues se da cuenta que yo tengo unas librerías. Eh, gracias. Aquí lo que hago es compilar un patrón, ¿vale? La clase pattern es una librería que ya viene predefinida de expresiones regulares de Java. Creo un objeto que es igual a, y entre comillas va el patrón que yo deseo que vaya. ¿Cómo es esos patrones regulares? Entonces, aquí pues lo vamos a mirar por encimita, los invito a que investiguen un poco más, pero aquí lo que le estamos diciendo es que va antes, mira, aquí si quieres ven el arroba. Entonces, esta parte primera es antes del arroba. Le estoy diciendo que pueden ir letras, pueden ir raya al piso, pueden ir letras en mayúsculas de la A a la Z, puede ir letras en minúsculas de la A a la Z, pueden ir números como guiones, ¿bien? Es posible también que hayan correos. Que hayan correos de la siguiente forma. Arroba, ¿listo? O sea, también puede ir un punto acá junto con otro tipo de números y todo eso. Entonces eso es lo que le estamos diciendo aquí. Puede ir un punto, también puede ir seguido de raya al piso, mayúscula, minúscula, números, guión, ¿vale? Esta parte de acá es esta primera parte, antes de la arroba. Estoy verificando que puede ir cualquiera de esos caracteres dentro antes de la arroba. Cuando yo coloco aquí, espera a ver qué es esto. Bueno, aquí hay un asterisco. Ese asterisco le estoy diciendo que obligatorio debe de ir a continuación una arroba. Esta arroba aquí es de acá. Y después de la arroba pueden ir el dominio, que es Gmail en este caso, pero puede ir de mayúsculas, pueden ir minúsculas, pueden ir números, seguido de punto, otros patrones, que ese es este, a veces es .com. Bien, este .com es este acá, .com, seguido de otros al final. Que puede ser ahí, si no van números, sino que van letras como tal. Y este número 2 que ustedes ven aquí
significa que es mínimo 2 caracteres deben de ir al final después del punto. Ese punto co, si yo aquí coloco punto c, no me lo va a validar, tiene que ser mínimo 2. Mínimo punto co, punto es, o punto mx, que es lo normal. Entonces, toda esta expresión regular, le estoy diciendo que si no está dentro de este patrón, que si no tiene todas estas letras, punto tal, con obligatoriamente la arroba, a continuación la palabra del dominio, punto, como lo que necesite. Entonces, aquí es un master. Ya sé por qué. Listo. Creo aquí un objeto de tipo matcher, que es el que me va a validar, pattern.matcher. Este pattern es de acá, ¿no? Punto matcher, minúscula. Me valida el correo que yo le envío. Yo vengo aquí a crear usuario. Validar email y le envío el correo. Entonces, este correo que está ahí se va a dirigir hacia acá, se va a convertir en email. Esto se crea, ya sabemos el patrón que debe llevar predeterminadamente. El match, miramos el match, si efectivamente ese correo que está ahí compatibiliza con toda esta expresión regular que está acá. Viene que va a devolver un booleano, o sea, este método find va a devolver verdadero o falso. Efectivamente me encuentro anterior. Listo, return_match.find va a devolver un booleano. Entonces, si está dentro de este patrón, esto va a quedar convertido en verdadero, va a devolver un verdadero. Lo que en el registro, lo que quiere validar, esto va a ser este acá. Todo esto va a ser verdadero, según el booleano que me enviaron. ¿Preguntas hasta el momento? Una duda. ¿El patrón del correo lo escribimos tal cual o solo lo que necesitamos? Yo diría que tal cual porque ese es el patrón correcto del correo, ¿no? Pues lo necesitan así, ¿no? Eso es lo normal. Esto que estamos viendo aquí de los métodos en Java, la clase, los patrones, este patrón sí que es normal en todo lado. Es para que ustedes, aunque lo hagan aquí en Java, ustedes más adelante los contratan para hacerlo en PHP o para hacerlo en otro lenguaje, C# o Python, ustedes sepan que siempre tienen que validar el formulario, que siempre tienen que verificar que esté correcto el correo, que sea adecuado. Entonces, por lo menos saben la teoría de que en algún momento tienen que validar los datos correctamente, que efectivamente sea un correo, que efectivamente sean números, todo. Entonces, esto nada más para que sepa cómo hacerlo Java, pero la idea principal es que sepan qué deben de hacer al momento de hacer cualquier formulario y cualquier lenguaje. ¿Listo? Bueno, a continuación, después de validar de que el combo haya seleccionado los números siguientes, de que los formularios, los 3 primeros formularios estén válidos, de que el correo sea un correo. A continuación, aquí vamos a validar de que el número telefónico sea de 10. Hay algunos que de pronto le colocan un espacio, 313, espacio 443.34, espacio 3485. Entonces, si lo
quieren dejar ahí, entonces aumentele ese 10 a que sea más bien menor o igual a 13, o en este caso que no, o que sea mínimo entre 10 y 13, puede que coloquen espacios. Eh, ¿Por qué? Porque pues, hay algunos que colocan el número telefónico de esta forma. Para el usuario está bien porque son 10 dígitos, pero él no sabe que tiene que tomar en cuenta estos dos espacios. ¿Bien? Entonces ahí va a dar error aunque para el usuario esté bien. Entonces lo ideal sería entre mínimo 10 y máximo 12, o si quieres pues espacio, para el número, aunque podría dejar el error de que de pronto, si hay que colocar los números de más, se lo va a tomar como bien, dando el número más. Tendré que mirar esa parte. Por ahora le estoy dejando el 10 sin espacio para que sea el número de celular correcto. Y a continuación aquí tenemos una expresión regular sencilla para saber si es un número. Matches, expresión regular, entre 0 y 9. Entonces, estas dos cosas tienen que cumplirse, que sea igual a 10 y que sea un número con este match 0 para poder entrar a realizar el resto. Listo. Aquí ya estoy validando, en caso tal de que sea que un administrador, si es que estén, aquí no es password, sino, voy a cambiar el nombre, es contra, y esto lo borro. Ya estoy validando si es en caso de que sea administrado, pues se habilitan las dos cajas de texto. Como aquí ya sé que si no si selecciono empleado, entonces departamento. Si no, entonces porque selecciono administrador y ahí sí me valía que estén correctamente llenos. Entonces, llenar usuario y contraseña, por favor. Una vez realizado eso, ya podemos hacer lo que ya hemos hecho antes, crear el usuario. ¿Por qué? Pues ya, crear usuario. Preguntas hasta el momento, la validación de los formularios y todo. Bueno, ahora vamos a mirar el último tema, que es cómo encriptar una contraseña en MD5, en Java. Recuerde que lo que vamos a mirar lo vamos a hacer en Java, pero siempre por seguridad, siempre en el lenguaje donde le toque, donde sea, siempre en la base de datos, nunca debe de ir el usuario en texto plano. ¿Listo? Bueno, en la base de datos, entonces, como hicimos antes, contraseña, nunca debe de ir en texto plano la base de datos.
la contraseña que diga el usuario, ¿vale? Es una técnica que deben de aplicar siempre. Siempre la base de datos debe ir algo como esto, una encriptación. Hay diferentes encriptaciones, vamos a mirar una hoy, hacer ustedes que investigarán más, qué otros tipos de encriptaciones hay, cómo aplicarlo, o si la empresa le exige que tiene que ser cierto tipo de encriptación, pero bueno, ya será estudiarlo más, pero ya saben que en la base de datos nunca debe ir la contraseña que es total. Lo hicimos ahorita, por ejemplo, pero pues ahora lo vamos a hacer con ese tipo de encriptación. Para eso, lo que hice fue crear una clase que se va a encargar del método de encriptar y desencriptar. ¿Listo? Para eso necesita unas librerías de encriptación de Java que están aquí. Estas librerías, ahorita les pongo la tarea porque están en el que les compartí anteriormente, donde estaba el MySQL Connector. Entonces, ahorita me toca poner la tarea en cada grupo, editar el mensaje del foro y agregar el link a esta carpeta para que tengan acceso a las librerías adicionales para codificación y encriptación, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí estaban las tres, pues ustedes ya tienen acceso a esto, ahorita más tarde simplemente agrego esto al grupo, a cada mensaje para que tengan acceso. Accedan a la carpeta, lo descarguen, tienen acá librerías, le dan Add Folder, seleccionan todos y le dan Open. Listo, entonces ya queda cargada toda esta librería. Eso es lo primero que tiene que hacer antes de empezar a codificar acá, porque si no, va a aparecer errores con todo este código, con todo esto. Esto no existe. A menos de que tengan la librería, ahí sí lo tomen en cuenta. ¿Listo? Entonces, voy a explicar esto lo más detallado posible. Aquí tenemos un código, esta es la clase. Este es el cifrado, de tipo cifrado, ¿cierto? Hacemos un objeto de tipo cifrado. Hacemos una llave. Recuerden que toda encriptación debe tener una llave secreta. Aquí pues le damos programación avanzada, que es la llave secreta con la cual se va a codificar y a decodificar la, la, el password. ¿Listo? Esto es clave. Si el atacante logra averiguar la llave secreta, está perdido. No, no, es difícil de averiguar, pero si lo logra averiguar de alguna forma. ¿Por qué? Porque si digamos él puede intentar desencriptar diferentes tipos de algoritmos y dar con la que es, con el match, ya sea MD5, sea los otros chavos, la que necesite, eh, puede intentarlo hacer, pero, o sea, si el atacante llega a llegar acá, obtiene esta información, estos datos, todas estas letras, esto lo sabe hacer, ¿vale? Sabe desencriptar, todo esto acá. Puede hacer esto, acá está desencriptar. Y al último obtener, pero nunca lo va a lograr sin la llave secreta, sin el secret key, que es acá. ¿Listo? Pero en este caso lo dejamos programación avanzada, la llave secreta. Y aquí en el modo de encriptar, es importante que diga throw exception, porque hay algunos métodos como este que requiere que sea a través de una sección. Aquí obtiene, lo que va a obtener la encriptación es la contraseña de la caja de texto, ¿vale? Si yo vengo aquí en crear usuario, aquí lo tengo cuando voy a crear una encriptación
contraseña, aquí está. Yo aquí hice una clase de identificador, uso el método de encriptar, le paso la caja de texto de la contraseña. Eso está. Entonces pasa a ser plain text. Este cifrado es el que tenemos acá arriba. ¿Listo? Le decimos que es una clase .getInstance AES. Este AES son tipos de algoritmo de encriptación. Pueden profundizar ahí, buscar los tipos de algoritmo de encriptación en Java. Hay diferentes tipos de encriptación, pero vamos a usar este. Aquí, message MD5 es porque vamos a obtener la instancia de tipo de encriptación de MD5. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Necesitamos usar un array de bytes. O sea, convertir, en este caso vamos a convertir la llave secreta en un array o matriz de bytes. ¿Listo? Esta UTF-8, ¿para qué es acá? Le estoy diciendo que es el tipo de texto que puede contener acá. ¿Por qué? Porque la programación avanzada puede tener tilde, si quiero. Si quiero, la llave secreta puede tener tilde. Entonces, UTF-8 permite tilde, el formato de texto. Listo. Aquí le digo que el secret key de ese tipo de textos, tráigame los bytes. Aquí en el MD5, ya es un MD5, hagamos un favor, cojan esos bytes, pásenmelo a MD5 y luego transfórmemelo. Eso va a ser un array de bytes, que va a ser la llave password como tal. Esa sería la secret key ya transformada a bytes. ¿Listo? Este byte que hacemos una copia en base 24, que tenemos aquí en base key, y tenemos el secret key de tipo secret key. Ese secret key tiene que tenerlo acá gracias a las librerías que Java ya tiene predefinido. Ya sabe que es una llave secreta. Hagamos un favor, le hagamos una nueva llave secreta de este byte key de la copia. ¿De qué tipo da es? Es la misma de acá. ¿Listo? Profe, disculpe, llave password 24 es de qué es la clave. Me perdí ahí. Sí, señor. Esto es de acá. Este aquí es de la byte, ¿sí? Acá, y ese es un array de bytes. Llave password es el array de bytes de MD5 de la secret key que fue convertido a bytes. Fue convertido a bytes, transformado a MD5. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que crear un array de bytes de la contraseña. Acuérdense que arriba primero es de la secret key, es acá la llave secreta. Y ahora vamos a obtener el array de bytes de la contraseña, ¿no? Que el usuario escribió allá. Hagamos los bytes y hagamos la array. Plain text byte en bytes. Luego el cifrado lo inicializamos y le damos en encriptación, modo de encriptación de la secret key, desde acá. Por último, aquí tenemos los bytes encriptados. Tenemos el cifrado para que haga finalmente que el plain text de acá y me lo cifre.
Luego, en base 64, que es un tipo de dato, creamos un encodificador que va a ser igual a obtener a la obtención del encodificador. Y este de aquí, por último, el string, que me va a obtener el decodificador, que es un base 64. Páseme a string los bytes encriptados. ¿Qué es lo último? Esto de aquí es este de aquí. Todos estos se convierten. Los bytes que están encriptados se pasa a string para poder que sea, tomarlos como texto. Entonces pasan a ser todos estos caracteres. Y los retorna. Aquí, como es un string, por eso es un string, lo retorna. Se devuelve aquí y esos caracteres van a quedar guardados dentro de ese password del usuario de Teo, que es el que finalmente va a ir a controladora a crear. Colocarle Carlos correo Carlos arroba teléfono seleccionador administrador Carlos contraseña Carlos aquí quedó Carlos con el arroba que vengo aquí y lo voy a examinar. Esos son los caracteres encriptados. Listo. Ahora, desencriptarlo es muy similar, pero aquí pues ya vamos a usar el 2 de decodificador. Entonces esta que es similar, hacemos el cifrado de 5, sabemos que va a ser un M de 5, el byte, lo mismo, tenemos que convertir a la secret key. Esta secret key yo la coloco acá, pero lo ideal es que esté bien guardadita y por aquí haya un parámetro. Eso es lo ideal, ¿no? Que el mismo lo traiga. No esté dentro de esto, pero pues aquí lo tenemos. ¿Qué es lo diferente? Bueno, esto ya es igual a lo de arriba. ¿Sí? Pasamos aquí. Aquí ya usamos no encoder, miren, sino decoder. Base de decoder. Lo decodificamos. Aquí se supone que le pasamos iniciación lista. Está en controlado. Al validar el usuario. Aquí pues tenemos que hacer el objeto de la clase encoder, que es donde está el método para desencriptar. Lo traemos de la base de datos, y ahora sí la clave de cripta. Le pasamos esa cadena de caracteres de la base de datos. ¿Sí? Y esa es la que se decodifica acá, en base 64. Este decoder es un base 64, entonces lo decodifica. Lo hizo con el cifrado, ya colocamos en modo decrypt, no es encrypt, sino decrypt mode. Le pasamos la secret key, que es esta,
Y por último, aquí este decrypt byte me va a traer los bytes decodificados que me trajo de 64. Y este de aquí simplemente es para cambiarlo a texto, el texto que se decodificó. Entonces se me devuelva, entonces aquí ya sería Carlos 2. Eso sería igual a Carlos 2 en este momento. Y me devuelve Carlos 2 de acá. Y ese es el que va a quedar guardado en la BD. La BD es encriptada y el que va a colocar es igual al que el usuario digitó. Voy a hacerlo de nuevo. En modo de depuración, a ver si van mirando aquí cómo se comporta. Aquí es para que el usuario un file, debug file. Listo. Digamos que sea Andrea, o teléfono. Administración, Andrea y Andrea 2. Ya llego aquí, vamos a las variables, aquí sabemos que está Andrea 2 en el plain text, acá. Vamos a crear, si quieren pueden inspeccionar aquí, que se trata cada uno. El 5, de tipo messages. Llave password sabemos que es un byte. Es UTF-8. Si lo abrimos, aquí miramos cada uno de los arrays. Y vamos a 0, tiene el byte 34, entonces ya eso ya es un byte, digamos, codificación especial para cada uno de los caracteres. Aquí está el algoritmo split ace. Ok, mire, el algoritmo ya es tipo AES. El encrypted byte, que es el que hicimos acá, el plaintext, que son los bytes, los valores que tienen bytes. El encodificador, lo creamos. Ya está, ese ya está. Aquí. Y si observamos el encrypted test, este que es finalmente el texto, la parte de hacer el texto que se va a guardar en la base de datos. Ya aparece. Le vamos a finalizar, aquí lo vamos a parar. No lo va a guardar. No lo vamos a guardar porque lo vamos a parar antes de que guarde. Ahora vamos a observar cómo lo desencripta. Vamos a iniciar sesión lista. Carlos 2. Es el que hemos creado. Bueno, aquí ya sabemos que las variables. Carlos 2 es el password del mensaje de texto. Entra dentro del método de desencriptar y miramos aquí el test. Observen que ya trajo la base de datos. Esto de aquí es la base de datos. Entonces comienza a desencriptarlo.
se le hace aquí, haciendo order, aquí, bueno, del modo que lo hice, después de que se hay varios registros, lo vas a repetir varias veces, porque va a traer por cada uno de los registros que haya administrado. Entonces, no sé, como de último. Yo va a estar buscando en cada uno. Sí, todavía. Y verdad que lo repetí varias veces. Necesitamos encontrar el registro. Creo que ya me pasé. Clave, Axel 1, 3. Ya sé. Listo. Entonces, por último, creo que debe ser eso de Carlos 2, que va mirando registro por registro. Error no sale contraseña. Mire, Carlos 2. Ahí entra. Bueno, entré con una XL. Que son iguales. Bueno. Por ejemplo, aquí, si yo no me acuerdo la contraseña, por eso ustedes, bueno, hace muchos años, uno pedía la contraseña y no le pedía cambiar contraseña, sino que le enviaba la contraseña al correo electrónico, cuando no se lo olvidaba. Entonces, ahí tiramos una vulnerabilidad, por lo mismo que le decía, porque si hacen eso, si le envía la contraseña directamente, su contraseña es esta. Entonces, es mala práctica porque entonces en la base de datos se encuentra la contraseña texto plano. Por eso ustedes siempre, nunca le van a enviar la contraseña, pues últimamente en las aplicaciones modernas, nunca les van a pedir la contraseña de nuevo. Siempre se les pide cambiar de nuevo, porque por ejemplo, a mí se me olvidó cuál escribía, que de pronto lo escribí mal. Ni modo de acordarme que escribí mal. Y eso es lo más seguro, eso es lo mejor. Entonces, simplemente se asegura de que usted tenga un usuario y correo correcto, entonces se le envía el correo, el link para que vuelva a crear una contraseña nueva y reemplace la actual. Eso es un aspecto de seguridad muy importante. ¿Preguntas hasta el momento? Miguel. Profe, buena tarde a todos.
De pronto la duda que tengo es que si ese mismo modo de encriptación se hace para todas las entradas de texto o solamente para el acceso a la aplicación. Debe ser, en este caso, está usando solo para el password. Ok. Solo para el password, no se va a poner con la entrada. Porque a menos de que las políticas de la empresa donde usted está trabajando esté tan seguro que quiera que todo esté, pues es posible. Pero, a ver, no sé si el usuario, porque el usuario a veces sí lo envían, el usuario está, pero contraseña sí no. Entonces, lo ideal es que la contraseña sí debe estar encriptada. Si requiere otro tipo de encriptación en otro campo, ya sea por políticas de seguridad, pues se puede hacer. Si le dicen algún favor, estos nombres de esos archivos tienen que estar encriptados. Entonces, en la base de datos van a ir encriptados los nombres de los archivos. Debe haber entonces algún método de programación para encriptar los archivos. Por eso es que la encriptación sucede mucho los ataques a las grandes empresas, les encripta los datos y aunque sepan qué encriptación puede tener, no saben la llave de seguridad que sabe el atacante. Entonces, no hay modo de desencriptarlo, solo el atacante sabe eso. Entonces, eso es lo que pasa con las grandes empresas cuando los ataquen, les roban información y se las encriptan y piden un rescate para que se las devuelvan. Prácticamente, pues, porque el atacante tiene la llave secreta para desencriptarla. Y sin eso no hay nada que hacer. Bueno, entonces, en resumen, leer las lecturas, responder las preguntas, escribir en el documento las respuestas, aplicar todas las validaciones necesarias de su software en los formularios, que esté todo correcto, que no estén vacíos, que si va a ir un número, que sea un número, que si va a ir un teléfono, que sea un teléfono de 10 caracteres y que sean numéricos. Hay otro por ahí creo que de fecha, puede ser. Clicar el password por lo menos, que quede guardada en la base de datos, la encriptación del password y la desencriptación. Eso es, digamos, lo mínimo de seguridad que usted debe tener, control y seguridad. Esos patrones regulares también, pues aquí no lo aplicamos, pero pues para que sepa la información, se puede usar bastante al momento de algo que sucede muy comúnmente, no sé si han escuchado en aplicaciones web, algo que se llama SQL Injection. Entonces, cuando se llena un formulario de inicio, es importante validar esas entradas. No solamente que no esté vacía, sino que no contenga caracteres peligrosos que puedan acceder a la base de datos. No lo vamos a aplicar aquí, pero les estoy explicando el tema para que sepan un poco más. Que si alguien aquí en un formulario, sobre todo en web, estoy hablando en web, puede colocar lo siguiente: guión 1 o 1 igual a 1. Esto de aquí, cuando se meta en la consulta para validar, es que la base de datos dice select usuario y contraseña, donde podría ser usuario. Generalmente aquí en el otro, en el modo que lo hice yo, él está trayendo todos los empleados con rol admin.
Por eso es que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces la búsqueda hasta dar con el que es. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que, como sea el usuario, empleado donde, usuario sea igual a, aquí se le protege. Y tengo uno, se supone que es uno solo, pero lo hice por no debería de uno, pero bueno. Entonces me va a traer solo un registro y solamente un registro me va a revisar la contraseña. Ese sería lo ideal. Yo le hice de la otra forma, pero lo ideal es así. Entonces, ¿qué le decía yo? Como por allá, esto es una variable, que es la variable de la caja de texto que envía, alguien puede colocar un usuario erróneo. Usuario. El usuario. Errónea. Pero, ¿dónde se hace? Por 1 igual a 1, ¿qué es? Mire, aunque yo le sobre erróneo, en el texto puede adicionar esto, puede colocarlo como esto, como una comilla, espacio, usuario erróneo, por 1 igual a 1, guión. Entonces puede pasar esto. Se trae toda la información completa de los usuarios existentes. En aplicaciones web, le aparece una página web con toda esta información así. Es una falla de seguridad. ¿Cómo la validamos? Gracias al regex, que no vaya a ir ese OR o ningún igual o ninguna comilla en ese usuario. Podríamos validarlo acá. Hacer un match que si tiene ese usuario, tiene alguna comilla o un igual o un OR conseguido con un igual, bueno, hagamos un favor y no acepte esa entrada. Eso solo se aplica en aplicaciones web, porque allá sí se llaman vulnerables de atacantes. ¿Listo? Solamente le digo para que lo sepan y el uso real que puede tener el regex para validar las entradas. ¿Listo? Bueno, recuerden que esto tiene hasta, creo que no es muy difícil, me va a parecer, solamente lo único es el codificador y validar los datos hasta el 21 de mayo. Miento, ¿sí? Avanzada. Paso 4, efectivamente, tienen hasta el 21 de mayo para realizar eso. Aprovechen este tiempo. Hay algunos que no me han enviado el programa, pues aprovechen también para terminarlo de pulir y terminarlo corregido, ¿vale? Lo ideal es que el 21 de mayo esté lo más completo posible ese programa con todos los faltantes que tengan faltantes y la parte de seguridad y validación lista. Preguntas al momento. Otra cosa, aún no he terminado de calificar los trabajos que han enviado, pues como se pospuso una semana, pues eso mismo se va a posponer otra semana la fecha final de calificación. A la otra semana ya deberían estar todos listos, ¿vale? Cualquier inconveniente, cualquier errores o retroalimentación, ustedes puedan corregirlo para que quede bien pulidito al final. ¿Listo, compañeros, estudiantes? Bueno, entonces, a ver, ¿qué hizo? Como le dije antes, un método de explicación tiene que ser igual al mío. Yo solo estoy mostrando lo mínimo o un método. Que tiene otro perfecto. La forma de programar se lo dejo a cada quien. Solo estoy diciendo lo mínimo y el tema que debe colocar. Si usted
tiene otro método de encriptación mejor, más pulido, de otra forma, no hay ningún inconveniente. La idea es que finalmente encriptar la contraseña en la base de datos, que no se muestre en texto plano, ¿vale? Lo que usted quiera agregar es bienvenido, ¿vale? Pues ya está aquí. Solo les doy siempre lo mínimo, lo demás ya es extra. No solo por nota, así no valga más nota, no lo hagan por la nota, sino por aprendizaje, autoaprendizaje. Y que ustedes van a saber más de lo que se les exige, ¿vale? Eso sería excelente. Cristian, bueno. Bueno, pues quiero escribir algo, pero no. Entonces, terminamos la sesión de hoy. Cualquier cosa estamos hablando por el grupo, envía mensajes por foro. Profe, por favor, cuando le quede fácil nos colabora con las librerías y con esta web conference. Sí, sí. Ahorita edito todo cada uno de los foros y le agrego parte del libro. Listo, pues ya quedan, entonces que estén muy bien, que tengan una buena tarde, buen fin de semana. Listo, profe, gracias.